Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso, este sábado 15 de octubre, bueno, como decíamos ya en tiempos de Navidad, pero hoy queremos compartir con ustedes una entrevista súper interesante que nos honra mucho tener con nosotras en la tarde de hoy a una especialista de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina. Ella es María Lucía Escuro, quien va a conversar con nosotras sobre un tema que es muy importante, no en el sentido simple de la palabra, sino porque hablar de las estadísticas de mujeres en América Latina y en República Dominicana es un tema que nos ubica en lo que es la realidad de que viven las mujeres en nuestro país y en los países de la región. Así es que le damos la bienvenida a María Lucía, que está por ahí desde Argentina, me parece, que es donde vive María Lucía. Hola, ¿cómo estás? Hola Patria, muy buenas tardes. Desde Chile, donde es estás la en Chile sede ahora. de la CEPAL. Ok. Exacto. Bueno, realmente me ubiqué en Argentina, pero estamos desde Chile entonces. Bueno, como te digo, muy bienvenida esta tarde. Para nosotras es un honor tenerte y conversar de este tema que a veces la gente le da poca importancia, el tema de las estadísticas, pero que realmente nos ayudan a ubicarnos sobre cuál es la realidad. Efectivamente, las estadísticas son un apoyo bien importante para el diseño, la implementación de las políticas públicas y, como tú decías, para situarnos en términos de dónde están las principales brechas entre hombres y mujeres, pero también entre las mujeres de más bajos ingresos, de más altos ingresos, a lo largo y ancho de los territorios. Claramente las estadísticas cada vez tienen una función más importante para poder tener acciones efectivas para el cierre de las brechas de desigualdad. Bueno, María, gracias nuevamente, te reitero el agradecimiento, aunque ya la Patria lo ha dicho, gracias por aceptar la invitación a Mujeres de Peso. Y quisiéramos comenzar preguntándole, ¿qué nos dicen las estadísticas sobre la realidad de la mujer en América Latina hasta este momento? Sabemos que a raíz de la pandemia se produjeron muchos cambios que afectaron de manera muy directa a las mujeres, por supuesto, sobre todo lo que tiene que ver en el mercado laboral. Pero ¿cuál es la realidad actual? ¿Cuáles son los datos más relevantes que tenemos en la región? Muchísimas gracias, Lilian. Efectivamente, como tú planteas, tenemos un fuerte impacto en la autonomía económica de las mujeres. La pandemia no solamente generó una complejidad en términos de lo que fueron el encierro o, digamos, las medidas de mantenerse en casa, y eso detonó, digamos, una sobrecarga de cuidados, ¿no?, en el interior de los hogares, sino que también hubo un retroceso muy grande para las mujeres, porque los principales sectores que cayeron en ocupación son aquellos sectores donde estaban mayormente empleadas mujeres. Estoy pensando en el comercio, en la industria manufacturera, pero también en el trabajo doméstico remunerado, que como podemos ver en cifras para Dominicana, para Chile, para Costa Rica, cayó casi a la mitad, y ahí hay una inserción laboral muy importante de las mujeres de menores ingresos en nuestra región. En términos generales, podemos decir con estas cifras, que probablemente ustedes ya estén viendo en pantalla, que la región retrocedió 18 años en términos de la participación económica de las mujeres. En el 2020 el impacto de la pandemia hizo que la tasa de participación económica de las mujeres se situara en el mismo lugar que en el 2002. Imagínate que estamos hablando de 18 años de retroceso, o sea, volvimos a cifras de principios de... Es un impacto. Y si vemos la gráfica que muestra las barras celestes y verdes, una de las primeras que están en el material que les compartimos,
vemos que además el desempleo de las mujeres claramente aumentó también a niveles superiores a, obviamente, los de la pandemia, pero casi no registrados en años atrás. Esta brecha entre el desempleo de hombres y mujeres se mantuvo amplia, y esto es algo de lo que tenemos que trabajar justamente con los gobiernos, con las iniciativas de las políticas laborales para efectivamente cerrar esta brecha. Sí. María Lucía, o sea, a mí me interesaría profundizar un poco más, porque la gente ha visto que la pandemia ya, estamos en 2022, terminando prácticamente el 2022, y la gente entiende que, bueno, ya todo pasó. Pero a mí sí me interesa como profundizar un poco más sobre qué vamos a ver, qué estamos viendo ahora. Bueno, tú me hablabas de lo que estamos viendo ahora, pero qué vamos a ver para el 2023. O sea, ¿cómo se va a ir, se van a ir reflejando estas cifras que tú planteas en la realidad que viene, en la perspectiva ya de la economía para este próximo año, que estamos prácticamente a 2 meses y medio de iniciar? Justamente, a ver, el proceso de la pandemia impactó lo que comenzó como una crisis sanitaria, se derivó en una crisis económica, social, de altísima complejidad. Claramente no fue solamente la atención a la salud lo que colapsó, sino también tuvimos que cambiar nuestra vida cotidiana y, como decíamos, muchas áreas de la economía abruptamente cayeron, ¿sí? Y cuando parecía que la pandemia cedía, el contexto global nos coloca frente a conflictos internacionales que, si bien no son en los territorios de nuestra región, efectivamente nos afectan en este mundo globalizado. Los conflictos, la guerra en Ucrania, los procesos inflacionarios de la región. Estamos viviendo procesos inflacionarios en la mayoría de nuestros países que hacen que efectivamente la canasta de alimentos, por ejemplo, se dispare en precios y genere fuertes impactos en el poder adquisitivo de las familias, pero sobre todo las familias de menores ingresos, que son aquellas que ganan y gastan directamente en vivienda, en alimentación, en transporte, o sea, en los ingresos más, en la necesidad de ingresos de bolsillo más cotidianos. No parece que esto se revierta muy drásticamente. Efectivamente, las economías de la región están en un proceso bien golpeado, y como decíamos, las mujeres han sido principalmente impactadas por esta sucesión de crisis o esta superposición de crisis. En otra de los materiales que compartimos, veíamos justamente cómo, si partimos del 2000 del trabajo, por ejemplo, en la construcción y en el trabajo doméstico remunerado, dos sectores altamente segmentados, o sea, la construcción, un sector altamente masculinizado, y el trabajo doméstico remunerado, un sector altamente feminizado. Vemos cómo luego del 2020 hacia el 2021, y probablemente esto se proyecte, se viene recuperando el empleo de los hombres y no así el empleo de las mujeres, ¿sí? De las mujeres, por ejemplo, en el sector del trabajo doméstico remunerado, como decíamos, uno de los más golpeados, pero que además concentra a una proporción de mujeres de hogares de más bajos ingresos, ¿sí? Las deja expuestas a la pobreza. Entonces, claramente ahí para el 2023 tenemos un escenario de muchísima complejidad, y necesitamos políticas que efectivamente sean contrarias a este ciclo económico regresivo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, estamos pensando en políticas que tienen que ver con sostener o apoyar a los hogares, a las comunidades, a las tareas que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida, por ejemplo. Por eso, en noviembre de este año, en Argentina, los gobiernos de la región discutirán justamente
Bueno, hemos perdido la conexión con María Lucía. No sé si vamos bueno, creo que vamos a retomar en un momentito, pero sin duda ella nos está presentando un panorama que es, bueno, que ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Sabemos que a partir de la pandemia, sin duda, las mujeres en la región han sido los grupos más afectados, precisamente porque las mujeres trabajamos en sectores en sectores muy vulnerables, sobre todo el sector informal, el trabajo doméstico. Muchísimas mujeres en el país y en la región perdieron su trabajo durante la pandemia y no lo han recuperado. En el caso de República Dominicana sabemos que si bien también se ha visto una recuperación del empleo, yo creo que la realidad también es la misma. Ya tenemos la conexión con María Lucía otra vez, así es que vamos a dar la oportunidad de que continúe esta parte tan importante que decía, de que ahora en noviembre hay una reunión justamente para ver las políticas públicas que van a implementar los gobiernos. ¿Me escucha, María Lucía? Sí, escucho perfecto. Les comentaba que justamente en noviembre tenemos la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Este es un foro intergubernamental que se realiza cada 3 años, donde los gobiernos efectivamente discuten, debaten sobre lo que es la agenda regional de género, la superación de la pobreza para las mujeres y, bueno, el logro de la igualdad, que en definitiva es lo que consigna la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este marco, el tema central es la sociedad de los cuidados, y allí es donde los gobiernos van a debatir, discutir y poder intercambiar sobre cuáles son las iniciativas en términos de las políticas de cuidado que pueden aportar, colaborar con que esta crisis no impacte de forma tan profunda, tan desproporcionada en las mujeres. Entonces, vemos acá el vínculo entre lo que son las políticas contracíclicas o la propuesta, digamos, de la superación de pobreza y de no de que las mujeres no sean quienes principalmente sostienen o contienen las crisis, con políticas activas en términos de lo que son los cuidados, ¿no? Una actividad absolutamente imprescindible para que nuestras sociedades, nuestras economías sigan funcionando. Ok, María Lucía, ¿en qué otros aspectos se han visto retrocesos en la región? Sobre todo en lo que tiene que ver en el tema de la desigualdad. ¿En qué otros aspectos siguen viéndose marcadas diferencias entre hombres y mujeres? Claramente, Lilian, no alcanzamos la paridad en representación. Eso es un problema todavía en la región. Todos los países de la región aún no logran la paridad parlamentaria, pero tampoco logramos la paridad en lo que son los escaños subnacionales o los gobiernos locales, ¿no? Que muchas veces se piensa que por ser política local o subnacional las mujeres pueden estar más cercanas. Sin embargo, aún así no alcanzamos las metas del 5.5, donde se habla justamente de avanzar en términos de paridad, de representación de las mujeres, y como estamos viendo ahora en pantalla, tampoco hemos superado el cuarto de representación de las mujeres en los parlamentos. Tenemos algunos casos donde efectivamente se llega a la mitad de los parlamentos, como México, Argentina, pero claramente la amplia mayoría de nuestros países no estamos aún ni siquiera alcanzando este 30%, 40%. Entonces, ahí hay una traba en participación política de las mujeres. Sí, me imagino que Patria tiene una pregunta, pero antes de que se me escape esta, y en términos salariales, ¿cuál es la realidad? En términos salariales todavía tenemos una enorme brecha en la región. Imagínense que por lo que un hombre cobra 100 unidades monetarias, una mujer está cobrando en torno a 78 unidades monetarias, pero esto además se agrava cuando
aumenta el nivel educativo de las mujeres, lo cual es sumamente llamativo. Contraproducente. Claro, exactamente, absolutamente contraintuitivo. Yo cuando daba clase en la universidad les decía a mis estudiantes, chicas, o sea, si bien estamos mejorando la capacidad de acceso al mercado laboral, etcétera, a medida que las mujeres aumentamos nuestro nivel educativo, generamos más brechas con nuestros colegas hombres, porque a medida que avanzamos en nivel educativo, tenemos más dificultades de acceder a puestos de decisión, a puestos directivos, a promociones que impliquen mayor dedicación al mercado laboral. Bueno, una pequeña tosecita ahí nos interrumpe, pero yo quiero preguntarte, y bueno, y realmente nos vamos a ir a una pausa y a un material audiovisual que tenemos ahí, pero antes de irnos a esa parte, yo quiero dejar en el aire la pregunta, o sea, que en el caso de la CEPAL, ¿cuáles serían como las mayores preocupaciones, por ejemplo, con las cifras en República Dominicana, de todos los estudios que ha hecho CEPAL aquí? Y bueno, yo sé también que ustedes están ayudando a la Oficina Nacional de Estadística con el tema del censo y esto, pero me gustaría que al regresar de la pausa, María Lucía, tú nos dijeras cuáles son las mayores preocupaciones de la CEPAL en términos de género con República Dominicana. Así que vamos a ver este material audiovisual, nos vamos a la pausa y cuando regresemos tendremos la respuesta de nuestra invitada del día de hoy. A propósito de que esta semana se conmemoró lo que algunos denominan el Día de la Raza, en Mujeres de Peso queremos hacer honor a una mujer que enfrentó a los colonizadores españoles, desafiando el poder colonial y haciendo valer su liderazgo entre la población aborigen o taína. Se trata de Anacaona, cuyo nombre significaba Flor de Oro. Fue una mujer destacada taína con un gran liderazgo en su comarca, que tuvo que presenciar los abusos de los españoles contra su pueblo. Se supone que nació en 1460 y era una mujer que se distinguía por su belleza, don de liderazgo y su enorme cultura. Con la muerte de su marido, el cacique Caonabo, Anacaona heredó el cacicazgo de Maguana y luego, a la muerte de su hermano, el cacique Boechío, también asumió el liderazgo del cacicazgo de Jaragua. Aunque ella abogaba por una paz firme con los europeos, el desprecio y los continuos abusos de parte de estos convirtieron su admiración inicial en apatía y odio. Pero aún así, ella creía que solo una paz firme podía salvar a su pueblo, y por eso decide preparar una gran fiesta de recibimiento que fue convertida por los españoles, con Nicolás de Obando a la cabeza, en una carnicería. Al momento de la masacre, algunos indígenas lograron sacar a Anacaona del lugar, pero luego fue capturada, torturada, vejada, colgada y su cuerpo fue expuesto a los indígenas. Este terrible episodio, ocurrido en 1504, es conocido como la masacre de Jaragua y marca el inicio del ocaso taíno. Anacaona muere, pero nace su leyenda, la de una mujer bella y culta que creyó en la paz y en la sana convivencia. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Conversamos esta tarde con una invitada súper especial para nosotras. Ella es María Lucía Escuro, es especialista de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y conversamos sobre las estadísticas de mujeres, la realidad que vivimos las mujeres tanto en la región como en República Dominicana.
Antes de irnos a la pausa, María Lucía te decía, te dejaba en el aire la pregunta de que cuáles son las principales preocupaciones de CEPAL con respecto a las estadísticas de mujeres en República Dominicana. Sabemos que ustedes han estado trabajando temas estadísticos, apoyando a la ONE, a la Oficina Nacional de Estadística, y nos gustaría saber específicamente las preocupaciones sobre el país. Muchísimas gracias, Patria, y muchísimas gracias por este regalo de video que acabamos de ver, porque si bien, como decíamos, las estadísticas son fundamentales, también tener íconos históricos o mujeres emblemáticas es sumamente importante, y que bueno, este relato que nos muestran una mujer que promovía la paz en tiempos de choque de civilizaciones tan complejos. Respecto a lo que estamos viviendo actualmente, bueno, República Dominicana es uno de los países que presenta un índice de feminidad de la pobreza más alto en la región. Esto quiere decir que hay una proporción de mujeres viviendo en hogares pobres mayor que de hombres. Por cada 100 hombres en hogares pobres, República Dominicana está en 137 mujeres. Claramente esto es una dificultad y para el acceso a la igualdad en el caso de República Dominicana. Esto desafía, digamos, el diseño de las políticas contra la pobreza, porque claramente cuando hombres y mujeres están presentes en la misma proporción en los hogares pobres, las políticas tienen que tener en cuenta esta diferencia y efectivamente apuntar hacia donde impacta más, por ejemplo, la exclusión del mercado laboral para las mujeres. Y puedo ser un poco reiterativa, pero claramente en la CEPAL entendemos que la economía del cuidado es un aspecto clave para la política pública. Y la economía del cuidado implica que efectivamente la mirada hacia la educación, la salud, pero todos aquellos servicios que preservan la vida y que generan bienes y servicios en torno al bienestar de las personas, principalmente las personas con mayor dependencia, como los niños y las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, son absolutamente claves para la superación de la pobreza, pero también para que las mujeres puedan acceder a ingresos propios, al mercado laboral, mismo en el propio sector de los cuidados, insertarse y trabajar de forma remunerada. Ahí, y justamente mirando en lo que en este momento sale al aire, hay una combinación que creemos que es fundamental entre invertir en la economía del cuidado como un sector dinamizador y transitar hacia esa sociedad del cuidado, y efectivamente cerrar las brechas de inclusión digital, por ejemplo. Y esto la pandemia lo dejó muy en evidencia, ¿no? La necesidad efectivamente de cerrar esta brecha digital entre hombres y mujeres y de tener acceso, de tener entrenamiento en habilidades para el uso de los dispositivos generales, los dispositivos digitales en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Como tú decías, la CEPAL está dando apoyo a la Oficina Nacional de Estadística, pero también estamos trabajando con Indotel en este pilotaje de cierre de brecha digital de género, justamente a través de este programa que combina la entrega de ciertos dispositivos móviles con el programa de superación de la pobreza de la República Dominicana. Claramente acá hay una mirada que complementa estas políticas de cuidado con el cierre de la brecha digital. Obviamente avanzar hacia un nuevo pacto fiscal donde efectivamente la igualdad esté en el centro y donde la mirada de género, o sea, estas diferencias entre hombres y mujeres que se tornan desigualdad, sean parte de lo que se establece para el gasto, la inversión de los propios gobiernos. María,
Yo quisiera preguntarle, ahora República Dominicana, vamos a ver si por fin logramos hacer el censo, bueno, que se ha pospuesto No, debido a las decisión del circunstancias, gobierno. claro, pero se ha pospuesto debido a las circunstancias, bueno, que ya la pandemia, entre otras. Pero el último censo que se hizo en el país fue en el 2010, tengo entendido, o sea que hace ya más de una década. Ahora vamos a hacer otro censo. En ese periodo, la sociedad, me imagino que cambió, tal vez no tanto, pero obviamente tal vez se registraron algunos cambios. ¿Qué deberíamos buscar ahora, sobre todo lo que tiene que ver con la mujer? ¿Qué estadísticas pudieran ser relevantes, poniéndonos en el contexto actual, en la realidad actual del país? A ver, los censos son un evento estadístico sumamente importante. Son, yo diría, uno además de los eventos estadísticos más complejos, de una demanda de recursos sumamente importantes, económicos, pero además de personal, digamos que movilizan a todo el país, hasta los rincones más recónditos del territorio, y efectivamente no podemos pedir a este instrumento que solucione o que brinde información sobre absolutamente todo. El censo nos da una foto de cómo están los dominios, cómo van a estar a fin de este año, en términos de agrupamientos, hogares, familias, en términos de condiciones de vivienda. Pero no le podemos pedir al censo absolutamente todo, porque el censo lo que nos da es el marco muestral posterior para que podamos tener eventos estadísticos más en detalle. Y por ejemplo, la encuesta de uso de tiempo, que vendrá después de este censo, el año que viene o el siguiente, claramente va a tener que tomarse de esta información, saber efectivamente dónde están los hogares con mayor cantidad de niños, los hogares donde haya prevalencia de personas con discapacidad, por ejemplo, de el embarazo adolescente, el embarazo en adolescentes, la cantidad de hijos que cada mujer ha tenido, una serie de información demográfica que son la base para después trabajar otros eventos estadísticos en mayor profundidad. ¿Sí? Okay. Y ahí, por ejemplo, vienen después aquellos que tienen que ver con el mercado laboral, como yo les decía, con el uso de tiempo, o aquellos eventos o encuestas que tienen que ver más directamente con los ingresos. Pero claramente en términos demográficos, la potencia del censo es sumamente importante y derivarán de allí informaciones sobre todo que tengan que ver con las formas de convivencia de los dominicanos y dominicanas. Bien, mira, a mí este tema de las estadísticas me apasiona y me trae muchas inquietudes regularmente, porque a veces vemos en países quizás más desarrollados que estas estadísticas, como tú dices, se usan para definir políticas públicas, pero por ejemplo aquí en país como República Dominicana no vemos a veces como esa congruencia entre lo que dicen las estadísticas y lo que hacen los gobiernos. En que te lo grafico un poco más. O sea, por ejemplo aquí el censo podría arrojarnos que hay cierta cantidad de, por ejemplo, de personas envejecientes y las necesidades de esos envejecientes, pero a veces las políticas públicas como que andan muy disociadas. En esta parte, ¿qué nos recomendarían ustedes como CEPAL para quizás hacer de las estadísticas un instrumento mucho más efectivo? Sobre todo a raíz del censo. Exacto, o sea, ¿cómo hacemos para que los gobiernos actúen en base a esa estadística realmente? Tocás un tema absolutamente clave, Patria, que tiene que ver justamente con los procesos demográficos de envejecimiento. Y esto está sucediendo en República Dominicana, pero también en otros países de América Latina, países como Argentina, Cuba, Uruguay, Costa Rica, están en procesos de envejecimiento ya más avanzados. República Dominicana todavía tiene, digamos, esta ventana de oportunidad donde el peso relativo de los adultos mayores aún no supera ciertas proporciones y todavía tenemos, digamos, contingentes de población en edad de desarrollarse, capacitarse, insertarse en el mercado laboral, en la producción,
como para sostener luego esta sociedad que transita hacia estadios demográficos de mayor envejecimiento. Entonces, claramente acá el censo va a ser clave, no solamente en la foto, en la radiografía que nos va a dar de este año, sino en la posibilidad de proyectar cómo serán los próximos 10 o 20 años de República Dominicana. Y ahí, digamos, la ventaja de la información para políticas anticipadas o de prevención, digamos, ¿no? Porque como tú decías, efectivamente, el proceso de envejecimiento difícilmente lo podamos detener, pero sí lo que podemos hacer es pensar muy de antemano qué vamos a hacer con nuestra población envejecida. Vamos a dejar que envejezca, que cada familia resuelva cómo va a ser, y entonces las personas que envejezcan en hogares pobres, que ya no tengan pensiones o jubilaciones, quedarán aún más envejecidas, aún más empobrecidas una vez que salgan del mercado laboral, o vamos a pensar justamente en soluciones de cuidado para estas personas, en algún tipo de transferencias para estas personas que le permitan transitar estos últimos años con dignidad, con ingresos, donde no caigan en situación de pobreza. ¿Y cómo hacemos para que estas nuevas generaciones efectivamente no reproduzcan estos ciclos de pobreza y efectivamente puedan, y acá insisto, el cierre de la brecha digital es fundamental, ¿sí?, puedan capacitarse e insertarse en el mercado laboral que se está transformando profundamente, y la pandemia lo demostró. O sea, el mercado laboral del 2020 está impactado por la pandemia, está impactado por la caída de algunos sectores, pero modificó sus formas. Hay nuevos oficios que hace 2 o 3 años no conocíamos, están estas plataformas de empleo que antes no existían. Entonces, claramente el mercado laboral también se reconfigura, y esto, si lo tomamos con anticipación, digamos, y no lo miramos dentro de 5 o 10 años, efectivamente puede ser una ventaja comparativa, ¿no? Y entonces ahí las políticas de la urgencia, pero también las políticas prospectivas son claves. Bueno, María Alejandra. María Lucía, ¿me cambiaste el nombre? Ay, padre. Ay, perdón, María. No sé qué me pasó. Bueno, María Lucía, muchísimas gracias por todas estas útiles informaciones que has compartido en nuestro programa el día de hoy. María Lucía Escuro es especialista de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Estuvo compartiendo con nosotros esta tarde y, bueno, gracias, y esperamos que cuando tengamos los resultados del censo te podamos tener nuevamente para analizarlos. Así que de esta manera, señores, vamos a presentar nuestros tips de peso de hoy y finalizamos nuestro programa de esta tarde, esperando que hayan sido de mucho provecho para todos ustedes.